Ok, buenas noches, estimado licenciado, igual compañeros, en la clase de Historia de la Naturaleza, de las Matemáticas. En este momento voy a exponer sobre este señor Isaac Newton, ¿verdad? Un hombre realmente con mucho talento y un genio, ¿verdad? De la matemática, filosofía y teología también, ¿verdad? Mi nombre es David Hernández, ¿verdad? Mi nombre es David Hernández. Eh, perdón. Ok, vamos a hablar un poco sobre la biografía, ¿verdad? De Isaac Newton. Nació el 4 de enero de 1643 en Inglaterra. Falleció el 31 de marzo de 1727 a los 84 años, ¿verdad? En Londres, Inglaterra. Su residencia inglés, el campo de que él se movía era la astronomía, física, teología, alquimia y matemática, ¿verdad? Conocido por las leyes de la cinemática, teoría de la luz, el desarrollo de los cálculos diferenciales e integrales y la ley de la gravitacional universal, ¿verdad? Algunos premios destacados para este señor que fue nombrado como caballero por la reina Ana I en 1705, ¿verdad? En su infancia, este señor, en esos tiempos, los estudios primarios fueron de gran utilidad, ¿verdad? Para Newton. Los trabajos sobre la matemática estaban escritos en latín y eso le favoreció a él porque él manejaba esa lengua, al igual que los escritos sobre las filosofías naturales, ¿verdad? Los conocimientos del latín le permitieron entrar en contacto con científicos europeos para poder él explotar, ¿verdad? Su conocimiento. La aritmética básica difícilmente hubiese compensado un nivel deficiente, ¿verdad? El latín. Pero en esa época, como otras materias importantes, era el estudio de la Biblia, que la Biblia en ese momento se leía bastante en lenguas clásicas, ¿verdad? Como es el arameo, el latín, pero él apoyaba, ¿verdad? Programas clásicos de estudios y ampliando la fe protestante en Inglaterra, ¿verdad? Él muchas veces tuvo muchas situaciones, ¿verdad? Con la Iglesia Católica, y él fue una persona que apoyó realmente la fe protestante en ese tiempo, ¿verdad? ¿Quién fue Isaac Newton? Bueno, el señor Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista, matemático inglés y autor, ¿verdad? Autor del libro que está ahí, ¿verdad? De las filosofías naturales, ¿verdad? Como su nombre principal lo tiene como Principia, ¿verdad? Cuando hablo de alquimista, es una persona, ¿verdad? Que pretende encontrar la piedra filosofal prácticamente, ¿verdad? Este señor quería realmente convertir la piedra de oro en todos los metales que podría encontrar, ¿verdad? En ese momento. El nombre, ¿verdad? De ese escrito, más conocido como Principia, donde escribió la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica, ¿verdad? Mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz, que esas fue presentada, ¿verdad? En la obra Optrix, y el desarrollo del cálculo matemático, ¿verdad? Que más adelante les voy a explicar cómo fue esa situación de él con el matemático Leibniz, ¿no? Además, Newton comparte con Leibniz el crédito, ¿verdad? Por el desarrollo del cálculo integral y la diferencia, que es utilizado para formular sus leyes de física. También contribuyó en otras áreas de la matemática, desarrollando el teorema de binomio y fórmulas de Newton, ¿verdad? Entre sus hallazgos científicos se encuentra el descubrimiento, ¿verdad? Del espectro del color, ¿verdad? Cuando él puso un prisma de un lado situado y lo puso en contrario, ¿verdad? 180 grados para ver de qué forma el color cambiaba, ¿verdad? Cuando se ponía paralelos a ellos.
Entonces ahí estamos viendo algunos apuntes de que ahí en internet se buscaron que eso más o menos él lo estaba viendo, ¿verdad? De cómo ese Spring Mass de repente entraba el color, ¿verdad? Entraba el color claro y conforme al traspaso y al rebote, que podríamos decir, el color se iban cambiando de colores, ¿verdad? Colores primarios, ¿verdad? Y por ejemplo, eso también fue postulado, ¿verdad? Por Roger Bacon en el siglo XIII, ¿verdad? Con esa argumentación de que la luz tenía algunos compuestos, tan compuestos por partículas. Aunque sus ideas se acercaban bastante a lo que estaba la teoría, estuvieron estos científicos, ¿verdad? Por ejemplo, Mark Planck y Albert Einstein, el cual ellos dicen de que la luz tiene como naturaleza dual una onda al mismo tiempo, ¿verdad? Esta es la base en la cual ellos se apoyan prácticamente por la mecánica cuántica. Ahí notamos algunos imágenes, ¿verdad? Dentro de lo que se investigó. Ahí está Isaac igual viendo cómo entraba en esta zona, ¿verdad? La luz blanca y cómo por medio de los prismas cambiados se transfería a otros colores primos, ¿verdad? Entonces, ahí él viene y mira realmente cómo se podría ver, ¿verdad? Esa situación. Además, desarrolló una ley de convención, ¿verdad? Térmica que describe la tasa de enfriamiento de los objetos expuestos al aire. Y su propuesta de una teoría sobre el origen de las estrellas fue también pionero de la mecánica de fluidos, estableciendo una ley sobre la viscosidad. Él realmente con esa de enfriamiento, él formuló, ¿verdad? Algunas fórmulas para ver cómo podría ver realmente eso. Y ahí miramos alguna imagen también de todo lo que él experimentó, ¿verdad? Algunos mitos ahí dicen que le llaman Newton manzanita, ¿verdad? Que ahí donde vio él una situación que vamos a ver más adelante, que hubo un contraste con un científico biólogo también, que fue un tema bien fuerte, ¿verdad? Ante él. Newton en ese siglo XVII, él tuvo bastantes situaciones, no puedo decir como pleitos, sino que unas cuantas situaciones que, por ejemplo, Leibniz, que fue uno de los que de las integrales y la derivada, tuvo un pleito, podríamos decir, con Newton. Igual Hawking también tuvo un pleito con Newton, ¿verdad? Por algunos apuntes. Entonces ahí sale la interrogante, ¿verdad? O la aspiración de que fue el primero. Newton fue el primero en demostrar las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra, y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son la misma. Es a menudo calificado como el científico más grande de todos los tiempos, y su obra como la revolución científica, así le llamaban a las obras de él, la revolución científica. El matemático y científico Lagrange dijo: Newton fue el más grande genio que ha existido, y también el más afortunado, dado que solo en él puede encontrarse una vez un sistema que rija el mundo. Muchos científicos dieron, ¿verdad? Dieron el pronombre a Newton como el más grande, ¿verdad? De los científicos y más grande matemático. Algunos de los logros que él obtuvo, ¿verdad? Desde finales de 1664 trabajó intensamente en las diferentes problemas matemáticos. Poco después regresó a la granja familiar a causa de una epidemia. Hubo una epidemia en ese momento, casi 2 años, en el cual él se refugió, ¿verdad? Donde estaba su abuela. Newton estuvo su mayor tiempo estuvo con su abuela, ya que su padre murió y su mamá, ella se casó, ¿verdad? Con otra persona, y
como que la pareja nueva no quería a Newton, entonces por eso mejor decidió él irse a donde su abuela. Hay algunos datos que he estado leyendo, que leí yo, que Newton se le vino a la mente poder hasta quemar la casa, porque el nuevo esposo no lo quería él. Entonces de ahí notamos que Newton traía cosas bien bonitas, bien bonitas dentro de lo que cabe, ¿verdad? Entonces se retiró con su familia en los años de 1665 a 1666, conoció un periodo muy intenso, ¿verdad?, de descubrimientos, entre los que se destaca la ley del inversor del cuadrado de la gravitación, su desarrollo de las bases de la mecánica clásica, la formación de métodos de fluxiones y la generación del teorema de binomios que les mencioné hace poco, ¿verdad? Ahí está una parte del inversor del cuadrado, que se da un ejemplo claro con el flash, ¿verdad? De la cámara que se toma, ¿verdad? Voy a poner un video corto para que miren cómo más o menos es el ejemplo que Newton quiere dar en base a ese postulado. Perdón. A medio metro de distancia del flash, persona que está situada a una persona que está situada a medio metro de distancia del flash, la luz llegará con una intensidad A. Pero si incluimos en el encuadre a otra persona situada a medio metro de la primera persona, es decir, a un metro del flash, la luz que llegaría lo haría con una intensidad 4 veces menor, no con la mitad de intensidad como podríamos pensar a otro. Es decir, la primera persona quedaría perfectamente iluminada y la segunda persona perfectamente en la zona. Siempre que iluminemos de forma artificial, debemos tener esto en cuenta, pues esta peculiaridad de la luz puede arruinar muchas fotos y la solución no está en la cámara, sino donde la situamos. En este caso, podemos alejar la cámara a 2 metros del primer sujeto, y así, como la distancia entre la cámara y la primera persona es 4 veces superior a la distancia entre las dos personas, la cantidad de luz que llegue a ambas será muy similar. De este ejemplo se pueden sacar varias conclusiones. Si tenéis que hacer fotos a grupos de personas y solo contáis con las de cámara, tened en cuenta que la distancia entre la cámara y la primera persona del grupo ha de ser superior a la distancia entre las dos personas más alejadas del grupo, teniendo como referencia el flash. El mismo principio sirve para iluminar a personas ante un fondo. Si tomamos fotos de una sola persona, hay que tener en cuenta que si el flash está encima de la cámara, la cabeza recibirá muchísimo más luz que el resto del cuerpo. Una solución. Ok, ahí se nota cómo más o menos se ejemplifica, ¿verdad?, lo que Newton estaba mencionando conforme al flash, ¿verdad?, de la imagen, que se puede tomar el flash igual de la primera persona como, por ejemplo, la última persona, ¿verdad? Siempre va a ser igual. Newton también desarrolló cálculos, ¿verdad? Como les mencionaba, desarrolló algunos cálculos desde 1667 a 1669, emprendió investigaciones sobre la óptica y fue elegido el Friend de Time College. En 1669, su mentor, ¿verdad? Su mentor, Isaac Barrow, renunció a su cátedra lucasiana de matemática, puesto que Newton adquirió en 1696. El mismo año envió a John Collins, por medio de Barrow, su análisis de números infinitos, ¿verdad? Para Newton, estos manuscritos representan la introducción a un potente método general que desarrollaría más tarde su cálculo diferencial e integral, ¿verdad? Newton había descubierto los principios de su cálculo diferencial e integral hacia 1665 y 1666, y durante el decenio siguió elaborando al menos 3 enfoques diferentes de sus nuevos análisis. Newton concibió 2 conceptos matemáticos revolucionarios, el de la derivada e integral. La derivada se relaciona con la evolución en el tiempo de magnitud, como la velocidad y la aceleración. En geometría, la derivada permite calcular las pendientes de curvas y, en consecuencia, la recta tangente de una curva dada. Por otro lado, la integral se emplea para calcular áreas y volúmenes, así como encontrar centros de gravedad del cuerpo. Lo sorprendente es que ambas nociones están relacionadas por una de las más bellas expresiones de las matemáticas, que es el teorema fundamental del cálculo infinitesimal, ¿qué nombre es?
que afirma que la derivación y la integración son operaciones inversas. Es decir, al aplicarlas sucesivamente se vuelve al valor inicial, ¿verdad? Ahí está el método de fluxiones que él argumentó. ¿Quién descubrió el cálculo integral, podríamos decir? ¿Quién fue el que descubrió con todo esto que se estuvo hablando? Newton y el muchacho Leibniz protagonizaron, ¿verdad?, una gran polémica sobre quién se consideraba el que dio al cálculo. Si bien la notación de Leibniz era mejor y la formulación de Newton se aplicaba mejor a problemas prácticos, Newton abordó el desarrollo del cálculo a partir de la geometría analítica, desarrollando un enfoque geométrico y analítico de las derivadas matemáticas, aplicando sobre curvas definidas a través de ¿qué? De ecuaciones, ¿verdad? Ahí miramos a Newton, ¿verdad? Estos dos señores, Newton en 1669 resumía su análisis de métodos numéricos. Muchos recordamos esa clase, ¿verdad? Newton-Raphson, ¿verdad? Que miramos algunas situaciones. Entonces, Newton resumía su análisis de métodos numéricos en el establecimiento procedimientos que serían llamados como el alumbramiento del cálculo infinitesimal. 3 años más tarde, en 1672, Leibniz encontró la manera de sumar la diferencia entre grandes series de números. En este momento fue que descubrió las derivadas integrales, elementos básicos del cálculo. Con ello, Leibniz quiso ser reconocido como el padre del cálculo, ¿verdad? Ahí habla algo de historia que el matemático Fatio, amigo, ¿verdad?, de Newton, ese momento Newton le habló a él, al amigo Fatio, y le dijo de que este muchacho, Leibniz, estaba plagiando, le estaba robando todos los conceptos de lo que es integral y derivada. Y entonces este muchacho Fatio, él fue y lo acusó a Leibniz de plagio, ¿verdad? Que le había robado todos los escritos. Hasta el momento de que Leibniz él vino y se sentó con este muchacho, con Newton, por medio de cartas, le dijo de que llevaran esta resolución, la llevaran a la Academia Royal Society, ¿verdad? Para que que ellos decidieran realmente qué fue. Pero el detalle de eso, que cuando lo llevaron, fallaron todo a favor de Newton, o sea que le dieron todo el favor a Newton, pero es que Newton era el presidente de esa asociación en ese momento. Entonces había algo ahí bien complicado porque siendo él el presidente, él iba a fallar a favor de él, no a favor del contrincante en este momento, ¿verdad? Leyes de la dinámica, ¿verdad? Las leyes que Newton estableció. Fue otro dilema, ¿verdad?, que también tuvo Newton con Hawkins en la segunda ley, ¿verdad?, de Newton. Y se lo voy a ir mencionando, ¿verdad? Por ejemplo, la primera ley de Newton, o la ley de la inercia. Todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado por fuerzas externas. La segunda ley de Newton, o ley de la interacción y la fuerza. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz externa que ocurre según la línea de recta a lo largo del cual aquella fuerza se imprime, ¿verdad? Realmente ahí notamos esa segunda ley. La tercera ley, o ley de acción y reacción, ¿verdad? Que dice que con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Las acciones de dos cuerpos son iguales y dirigidos al sentido opuesto, ¿verdad? Ahí vamos a hablar sobre estas leyes y nos enfocamos prácticamente en Newton y en Hawking, ¿verdad? Robert Hawking, que es un científico biólogo,
que diseñaron eso, ¿verdad? En el siglo XVII, dos mentes brillantes en sus obras. Robert Hawking en 1635, con 40 años de servicio, ¿verdad? En Inglaterra, y Newton con el libro que les había mencionado anteriormente, Principial, dado a la humanidad, ¿verdad? Así se llama, dado a la humanidad, y con él se considera el más grande científico, ¿verdad? Por medio de ese libro, algunos estudiosos de la historia lo declaran ese libro como que fue dado a la humanidad para que las personas abrieran los ojos, ¿verdad? Y con ese fue considerado como un gran científico, Newton. Hawking afirma que fue el primero en incluir las leyes de gravitacional universal, ¿verdad? Ahí es donde ya empieza el movimiento fuerte, ¿verdad? De estos dos científicos. Hawking trazó las líneas básicas para esas leyes gravitacional básicas, pero no supo dar soluciones a la formación matemática. Y eso fue lo que Newton hizo, ¿verdad? Newton sí consiguió la formulación matemática y por eso él tiene el valor y la credibilidad para esa ley, ¿verdad? También chocaron con la teoría de la luz, o sea que no solamente fue esa es la segunda ley, sino que también chocaron con la teoría de la luz. Hawking fue el primero en avanzar en la teoría de la luz, luego la apropió a Isaac Newton con demostraciones empíricas, ¿verdad? Este señor Isaac Newton lo que hacía era demostraciones, ¿verdad? Demostraba las fórmulas realmente que él quería. Ahí tenemos algunos con eso de la segunda ley de Newton. ¿Cuál era la diferencia, verdad? Dice que Hawking, la longitud de la deformación producida por la fuerza es proporcional a la intensidad de dicha fuerza, ¿verdad? Eso este señor lo puso. Por ejemplo, yo ahí miré un ejemplo de una prensa que tiene un resorte y que ese resorte, conforme va arriba, conforme le van poniendo peso abajo, ese resorte va estirando. Entonces, eso es lo que este científico decía, que con la deformación producida por el peso, por la fuerza, se aplicaba a otra distancia más, ¿verdad? Entonces Newton vino y Newton dijo, ¿verdad? La segunda ley de Newton define la relación exacta entre fuerza y aceleración matemática y dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él, inversamente proporcional a la masa del objeto. Y ahí notamos algunas imágenes de lo que más o menos Newton quiere dar a entender con esa ley, ¿verdad? Entre más fuerza usted le coloca, la masa y el movimiento se va haciendo, ¿verdad? Podríamos 3, 4 personas mover un carro fácilmente, pero si solo uno, la fuerza motriz de la persona va a ser aún más, ¿verdad? Entonces, eso fue el pleito más o menos que tenían estos dos señores, ¿verdad? Y con eso, Newton le mandó cartas. Dije la historia de que Hawking le mandó unas cartas a él diciéndole de que le ayudara a poder aportar algunos conocimientos de esa ley. Entonces, en ese pleito que tuvieron, este muchacho Newton le mandó una carta diciéndole eso. Algunos científicos historiadores dicen que Hawking era un señor bajo de estatura. Entonces, por eso Newton le quiso decir estas palabras a él con mucho amor, ¿verdad? Dice, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Entonces, ahí algunos dicen de que fue burlándose de Hawking porque era bajo, le estaba diciendo que era gigante, pero otros también lo miran en la situación de que él aprovechaba, Newton se aprovechaba de algunos descubrimientos, de algunos escritos de otros científicos, ¿verdad? Como Hawking, como Lesney, que le mencioné. Entonces, por eso esa frase que ustedes están viendo ahí fue bien
bien catalogada y bien espesa en la cuestión de la carta que le mandó. Otros mitos que hay ahí dicen de que cuando Newton estaba sentado en el árbol y le cayó la manzana, algunos dicen de que no era una manzana que le había caído, sino que le había caído una carta de Hawking, en el cual, porque en ese momento este muchacho Newton estaba, dicen algunos historiadores que estos muchachos Newton estaba deprimido, lo menciona en una carta la nieta. Ahí está en internet mencionado que la nieta de Newton, ella le escribió que él estaba deprimido en ese momento y él estaba pensando ahí, le cayó una manzana y otros dicen que le cayó la carta de Hawking, pero eso pues son mitos, ¿verdad? Realmente. Lo que sí está bien claro es que Newton mandó esta última carta y con esa última frase algunos dicen para hacerle bullying o para hacerle burla a Hawking, porque Hawking era de estatura pequeña, ¿verdad? Ahí miramos la fórmula, ¿verdad? De este muchacho en la parte física de ello, ¿verdad? Entonces, apartando un poco de eso, Newton y la política, ingresó a la política en 1687, defendió los derechos de la Universidad de Cambridge, donde él había estudiado y trabajado contra el impopular rey Jacobo II, que intentó transformar la universidad en una institución católica. Acordémonos de que Newton, él no era católico, él era religioso, pero no era católico, o sea que él estudió mucho la Biblia, estudió mucho el catolicismo, y bueno, ustedes y yo sabemos que los católicos, la Iglesia Católica trae muchas situaciones, ¿verdad? Entonces Newton, siendo una mente brillante, él atacó mucho la situación de cómo se movía en el ámbito religioso, ¿verdad? Entonces, en ese momento, como resultado de la eficacia que demostró en esa ocasión, fue elegido como miembro del Parlacén en 1689, cuando el rey fue destronado, ¿verdad? En ese tiempo siguió con sus estudios de química, la hidrodinámica. Además, construyó el telescopio, ¿verdad? Él descubrió el telescopio, del cual también utilizó Hawking y utilizaron varios científicos, ¿verdad? Después de haber sido profesor durante 30 años, Newton fue director de la moneda en 1696. Fue elegido presidente de la Royal Society en 1703. Ahí fue donde le robó la oportunidad a Leibniz, ¿verdad? De ser el padre del cálculo integral. Fue nombrado como caballero de la reina Ana en 1705. Algunos logros matemáticos, ¿verdad? Que él mostró fue que Newton consiguió grandes logros en el campo de los números y fundó las bases de lo que hoy conocemos como el cálculo, ¿verdad? Desarrolló el método de las fluxiones, que era una técnica diseñada por él para trazar líneas tangentes a curvas y calcular áreas debajo de estas. Notó que estas operaciones se relacionaban inversamente. Estas ideas que Newton logró desarrollar son las bases principales del cálculo, ¿verdad? Gracias a la genialidad de Newton, hoy podemos nosotros gozar de muchas herramientas para el desarrollo investigativo. Los padres del cálculo, este pronombre se le da a Leibniz y a Newton, ¿verdad? Por lo que le había mencionado. Dentro de todos los aportes de Newton está el teorema de binomio generalizado, ¿verdad? Otro trabajo que también contribuyó mucho en el campo matemático fue el desarrollo del teorema de binomio generalizado para cualquier exponente, ¿verdad? Ahí está la fórmula general del binomio de Newton, que esa fórmula nosotros ya la conocemos, algunos binomios de Newton, y bueno, ahí está la fórmula para encontrar, ¿verdad? Con un coeficiente binomial que usted y yo ya lo conocemos, ¿verdad? Con los factoriales, nos dan este ejemplo, ponemos este ejemplo de x menos 3 elevado al cubo, entonces metemos, ¿verdad? Los números ahí donde corresponde a las combinaciones, ¿verdad? Y hacemos el cálculo.
Un cálculo que ustedes ya saben cómo podríamos hacerlo, pero Newton lo hizo más fácil para no poder hacerlo tan largo, ¿verdad? Y ahí está el resultado que nos podría dar, ¿verdad? En este ejemplo. Entonces, con esto, Newton ayudó a poder realizar este proceso más corto, ¿verdad? Igual está el triángulo de Pascal, que le llaman. Ese triángulo también es otro que igual nos puede ayudar para realizar cualquier resultado, para poder calcular cualquier resultado de esto. Entonces, pero en este caso, Newton nos ayudó con esta fórmula, ¿verdad? Logros matemáticos. Newton creó las identidades de Newton, el método de Newton, ¿verdad? Que esos fueron otros que él nos ayudó en este caso. Clasificó los polinomios de tercer grado en 2 variables, hizo numerosas contribuciones a la teoría de diferencia finita y fue el primero en usar índices fraccionales para emplearlos en geometría coordinada para derivar soluciones a las ecuaciones dosfáticas, ¿verdad? Aproximó las sumas parciales de las series armónicas utilizando algoritmos conocidos como la fórmula de Euler, ¿verdad? Lo que habló el compañero Carlos. Series de potencias y fórmula para calcular el número pi. Esas son algunas de los que dio él, ¿verdad? En la parte matemática. Como le había mencionado, en la parte religiosa, ¿verdad? La obra divina, a pesar de su posición un poco contraria a la ortodoxia, en su época Newton era un gran creyente de Dios y en sus trabajos científicos siempre puso la obra divina sobre cualquier explicación que la ciencia pudiera dar sobre los distintos fenómenos de la naturaleza. Sus últimos años de vida los dedicó al estudio religioso. Escribió varias ideas sobre la interpretación de la Biblia. En 1723 fue nombrado como director de la Real Sociedad de la Ciencia, miembro de la Asociación de la Academia Francesa de Ciencia. Por estos cargos se hizo enemigo, ¿verdad? Dice la historia, por estos cargos se hizo enemigo de este famoso John Flamen, ¿verdad? Entonces, en la parte de la obra divina, ¿verdad? Les quise mencionar algo así un poco corto sobre todo lo que Newton realizó, ¿verdad? En su tiempo que estuvo en esta tierra. Igual les voy a mencionar una línea de tiempo para que tengamos algo bien claro, ¿verdad? Línea de tiempo de la vida de Newton, ¿verdad? En 1642 nace el 25 de diciembre, ¿verdad? En la parte derecha que miran azul es la historia que sucedió en ese año, ¿verdad? En ese año, cuando nació Newton, comenzó la guerra civil, muere Galileo Galilei y también muere un cardenal. En 1654 empezó los estudios de la escuela, ¿verdad? Y dice la historia que en ese mismo año nace el matemático Bernoulli, ¿verdad? Que más adelante vamos a escuchar de él. En 1661 se traslada a Cambridge, donde ingresa en el Trinity College, ¿verdad? Lo que les mencioné también. En 1664 inicia su asistencia en la clase con el matemático Barron, ¿verdad? Isaac Barron, que se dedicaba plenamente a la filosofía natural y las matemáticas, ¿verdad? En 1665 recibe el título de bachiller en artes. En 1666 regresa a Londres tras el gran incendio en la ciudad que acaba con la peste, ¿verdad? Ustedes saben que él tuvo un determinado tiempo para las contribuciones de campos de cálculo y colores y la luz. En 1667 es nombrado Flemos de Trinity Collection, ¿verdad? Él en 1668 pasa a ser el Master of French y máster en arte, ¿verdad? En 1669 inicia sus lecciones de óptica. Describe el análisis de ecuaciones con un número infinito de términos, ¿verdad? Del análisis. En 1671 escribe métodos de fluxiones
y de series infinitas, lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? En 1672 se convierte en Fleming de la Royal. Lee ante un escrito sobre la naturaleza de la luz. En 1675, la lectura ante Royal Society de su hipótesis, ¿verdad?, que explica sobre las propiedades de la luz. En 1676 intenta mantener correspondencia con Robert Hooke, ¿verdad?, por el escrito y el tratado de la cuadratura de las curvas, ¿verdad? Y también escribe el tratado de las curvas. En 1684 hace la segunda versión. En 1686 presenta el famoso tratado la presentación de Principia ante Royal Society. Separa del sistema del mundo, ¿verdad? En 1687 hace la primera edición de los principios matemáticos de la filosofía de la naturaleza, ¿verdad? Como el nombre lo tiene, Principia. En 1689 conoce el filósofo Locke, que usted ya bien lo conoce. En 1691, intercambio entre Isaac Newton y Locke acerca del legado de Robert Boyle. En 1692 escribe La naturaleza de Isidore. En 1693 sufre un ataque de demencia. En 1696 se le nombra secretario de la Casa de la Moneda. En 1700 asciende como director de la Casa de Moneda, ¿verdad? En 1701 defiende el empleo de papel de moneda, lo que le mencioné que él defendía mucho. 1703 se le elige como presidente en ese cargo que ocupó hasta su muerte. 1704 la primera edición de la óptica y el tratado de refracciones, inflexiones y colores de la luz. En 1705 se le nombra caballero. También tiene el problema, ¿verdad?, con Leibniz sobre el propósito del cálculo, el cálculo infinitesimal. 1713, segunda edición de la Principia, y en 1718, segunda edición de la óptica, y en 1727 el hombre muere el 20 de marzo en Londres, ¿verdad? Entonces, esos son algunas de las líneas de la línea de tiempo de este gran hombre, ¿verdad? Gran científico, filósofo y matemático que nos dio muchos aportes, ¿verdad?, a la matemática. Entonces, esto es todo por mi parte. Le agradezco por su atención.